Que va a ser con ustedes. Vamos pues a continuar ya. Como les había comentado ya desde el domingo, pues por fin llegamos a lo que es el libro de Hebreos, como vamos a decir así, esto es básicamente eh, un paréntesis entre del tema base, que es entender el canon de la Biblia a través de los personajes de los hechos principales de la Biblia, y estamos ahorita en Génesis. Todavía no salimos de Génesis. Pero bueno, eso era importante por la parte en la que llegamos, y que fue cuando Jacob prácticamente podemos decir que formaliza realmente el culto a Jehová. Entonces déjenme poner por aquí la presentación, y ahora sí, ahí ya tenemos pues lo que quedamos de la carta a los hebreos, lo que habíamos concluido. Y yo quisiera preguntarles, mis hermanos, si tienen algún comentario, duda, pregunta o algo que quieran ustedes aportar más sobre específicamente lo que vimos de la carta a los hebreos. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió o volvemos a retomarlo? Bueno, a ver, yo como que yo entendí, ¿verdad? Que ahí está definido que el máximo sacerdote no es Jesucristo. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es, así es. Miren, básicamente lo que exactamente eso es lo que quería que se entendiera, que se aclarara bien al respecto del sacerdocio eterno y máximo y único de Jesucristo. Ya no hay más sacerdotes. Ahora, la otra parte importante que habíamos que ver era la cuestión de Melquisedec, del orden de Melquisedec que menciona la Biblia. También allí mencionábamos otro sacerdote también que no está nombrado por Dios. Este fue Yetro, el suegro de Moisés, aunque esto lo vamos a ver posteriormente, ya enseguidita. Pero estos dos sacerdotes de Dios no fueron nombrados, es más, no se sabe realmente quiénes eran, o sea, su origen, como la misma carta a los hebreos lo menciona, que no tienen genealogía, ni origen, ni nada. Bueno, de Yetro sí, porque Yetro es descendiente de Saúl, del pueblo madianita. Eso ahorita lo vemos. Entonces, pero de Melquisedec no, y era rey de Jerusalén, cuando Jerusalén no era la ciudad de David, no era la ciudad de la capital de Israel, no había templo. Igual pasa con los medianitas, pues eran, a pesar de que descendían de Saúl, pues realmente ellos no seguían, no eran el pueblo que Dios escogió, sino el pueblo de Jacob, como ya lo hemos estado viendo. Y esto lo quería pues anotar para despejar la duda de respecto de por qué se dice que Jesús es rey, sacerdote, profeta, y que es el último. Ya no hay y no hay cabida para otro sacerdote, porque ya se acabó el sacrificio, ya se acabó la redención de los pecados. No queda más que solamente abtenerse a la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo, que porque recuerden que la misión del sacerdote era sacrificar por el pecado y la redención del pueblo. Ellos hacían su ofrenda, la sacrificaba, y de esa manera eran redimidos de sus faltas. Lo que se corrompió enormemente, como ya lo vimos, prácticamente desde que inició el sacerdocio con los hijos de Aarón, que fueron fulminados por fuego de Dios, fuego del mismo sacrificio que hacían. Y bueno, ya esto vemos cómo después nuestro Señor Jesucristo mismo criticó muy fuerte, y eso fue la controversia que llevó a que lo juzgaran y lo mataran.
Eso lo veríamos ya, pero falta bastante para llegar a eso. Nada más que quería que quedara esto claro al respecto, pues, de lo que representaba o de lo que significa la carta a los hebreos, que a mí en lo particular me parece una de las cartas, juntamente que les decía, con la de Romanos, la más importante, porque aquí se ponen las condiciones de lo que significa ser cristiano. Ahora, pues no habiendo ya más sobre este tema, y ahí lo analizarán con calma esta carta, vamos a irnos a retomar nuevamente a donde nos quedamos, y nos quedamos que pues después de Jacob obviamente siguen sus 12 hijos. Ya teníamos aquí a Jacob sus 12 hijos. A ver, déjenme poner una diapositiva de acuerdo a esta. Ay, creo que ya no. Ya no las tengo por aquí. Bueno, se sobreentiende pues entonces que después de Jacob tiene sus 12 hijos con sus dos mujeres, y de ahí van a ser el pueblo de Israel. Aquí juega un papel muy importante el siguiente personaje que está constituido aquí en la Biblia y tiene una parte especial dentro de Génesis. Es el penúltimo de los hijos, me parece que es José. José, que es hijo de, de su mujer, no de su sierva, y de las otras siervas, ni de Lea. Entonces, juntamente con Benjamín, que fueron los dos hijos más amados por Jacob, y que bueno, tiene aquí una mención especial porque él desde que nació ya estaba destinado a hacer algo grande. Aquí estamos viendo en la gráfica lo primero que aparece. Y antes de seguir esto, quería mencionarles precisamente que en Génesis 36:43, si lo vemos, mis hermanos, ahí dice eh, que los nombra a los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y hay que recordar que Edom fue la tierra de Yetro, la tierra de la esposa de Moisés. Así que volvieron a emparentar, porque a pesar de, después de todo, pues Esaú era el hermano de Jacob. También Dios le prometió prosperarlo, y así fue. Y cómo él conquistó y se fortaleció en la tierra de Edom. Eso nada más ahí, porque eso seguiría en esa secuencia. Y de ahí, bueno, pues vámonos a ver entonces qué es lo que las escrituras nos nombran sobre José. Muy importante. eh, Vamos a ver en Génesis 37:6. Génesis 37:6, para que podamos ver. Y me permiten, voy a ponerlo aquí. Aquí en Génesis 37:6, que prácticamente estoy tomando algunas partes por ahí de algunas partes que considero como importantes. No toda la lectura porque, bueno, es largo. ¿Cuál era la cualidad de José? ¿Qué era lo que tenía importante? Era, y por sobrenombre, tiene José el soñador, precisamente los sueños y su don de interpretación. Aquí dice, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, esa es, por decir así, una primera parte de lo que esbozaba las cualidades de José. ¿Sí? Entonces, aquí eh, esto le acarrea cierto problema con sus hermanos. Lo aborrecieron, no lo querían. Y esto parece ser que se repite constantemente en la Biblia, en donde hay esas diferencias entre familias, padres, hermanos, y aquí nuevamente está. De tal manera, entonces, que pues, ellos, ellos lo quieren, salen ellos, dice la Biblia, que salieron a apacentar las ovejas, y cuando salieron, pues, lo mandó su padre a buscar a sus hermanos y resulta que urdieron matarlo. Y bueno, ahí Rubén se opuso, mas sin embargo ellos lo metieron a una cisterna y mientras pensaban qué hacer con él. En eso pasaron precisamente unos moradores de unos medianitas que eran mercaderes. Y pues se les ocurrió venderlo para no tener que matarlo. Y pues ellos se lo entregaron a los medianitas, lo vendieron y pues se fueron. Entonces, sin embargo, a José, su padre le había hecho una túnica de muchos colores, una túnica multicolor, y que bueno, esa también tiene un ciertos significados. Pero aquí lo importante pues que ellos matan un cabrito, manchan la túnica con la sangre y se regresan a su padre y le dicen que pues él desapareció y que nomás encontraron la túnica manchada de sangre, por lo que se supone que una fiera lo atacó y que pues lo, se lo comió prácticamente y desapareció. Esto le duele mucho a Jacob porque era el hijo que más amaba. Y bueno, esto pasó así. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tratar de relatarlo así por un poco más. Que estos mercaderes llegan a Egipto y ahí lo venden. Se lo venden a un personaje que es Potifar. Este Potifar lo toma como siervo. Y aquí hay una parte muy interesante, mis hermanos, que vamos a verlo aquí mismo en la Biblia. Y déjeme ponerle, a ver, vámonos entre el 37:6 a ahí 37:36, ahí nos da la referencia. Vámonos a 37:36, en donde los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, que era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto es muy importante porque era uno de los personajes muy importantes en Egipto, y él lo recibió. ¿Y qué pasa con él? Pues eh, que ahí prosperó. Sin embargo, aquí, fíjense qué curioso, que aquí hay una inserción en esta historia de José en Génesis muy interesante, que es el capítulo 38, como lo están viendo ahí. En este capítulo está consignado un hecho muy curioso que podríamos decir, bueno, ¿y esto qué caso tiene? Aquí se relata la aventura de Judá,
que es uno de los de Judá, de los hijos de Jacob, con su nuera Tamar. En esta historia surge un término que no sé si lo han escuchado, se llama onanismo. Es un problema entre psicológico que afecta mucho a los hombres. ¿Alguien lo ha escuchado, mis hermanos? ¿Saben lo que es el onanismo? Esto va como algo de cultura general, No, 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 ¿no? Bueno, no, no lo hemos escuchado. ¿No? el onanismo se refiere a la masturbación, al hecho de que como un comportamiento compulsivo que se da sobre todo en los jóvenes. Así se determina psicológicamente esa tendencia compulsiva a la masturbación, sobre todo les digo en los jóvenes, y se le denomina onanismo. Y bueno, es un caso psicológico que se le da tratamiento. ¿Cómo se generó esto? ¿Por qué se generó? Así también hay otro tema que tiene que ver con la prostitución. Y de aquí de esta historia, precisamente, o de este capítulo 38 de Génesis, nos da la luz. Aquí lo que relata es que Judá, pues, tuvo un hijo que se llamó y otro más que se llamó Onán, y un tercero de nombre Sela. Entonces son los tres hijos de Judá. Eh, Judá toma mujer para su primogénito, para y esta mujer se llamaba Tamar. Pero su primogénito, dice que fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces, había una tradición en que la mujer del hermano mayor se le pasaba al hermano que seguía a fin de que le dejara descendencia. Por lo tanto, entonces Judá le dijo a Onán, como escribe, bueno, me gusta más la versión de la traducción actual, que dice, entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Sin embargo, Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella procuraba no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto. Esto, mis hermanos, no le agradó a Jehová, y por lo tanto también le quitó la vida. Y puesto que lo que él hacía precisamente era no, o sea, bueno, les voy a decir, esto es algo que se practica y ya se deberá entender. Hay una práctica que se hace para evitar embarazar a la mujer y se llama coitus interrumpis. Es decir, que al momento ya de la eyaculación, el hombre se retira y no eyacula dentro de la mujer, por lo tanto no se embaraza. Eso es precisamente lo que estaba haciendo Onam con su cuñada, porque él no quería dejarle descendencia a su hermano. Entonces, este, pues eso a Dios no le pareció. Como ven mis hermanos, de ahí, miren, esto lo menciono porque también hay algo que se ha llevado al radicalismo, y de ahí surge también de esta que pues la mujer debe tener los hijos que Dios le dé, y antiguamente se decía si tenía 20 pues 20, 10, pero eso llevaba a consecuencias que hoy serían insostenibles. Imagínense, los matrimonios apenas con uno o dos hijos apenas pueden. Y sin embargo, bueno, entra también a controversia los controles de natalidad por esta razón.
Esto, mis hermanos, para que veamos que este tema se trató en la Biblia y entenderlo es importante para tener una buena salud familiar, sobre todo en los matrimonios. Bueno, esto no acaba ahí, sino dice eh, que después de que los dos hijos fallecieron, entonces pues Judá tuvo miedo de darle a su nuera a Sela, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Entonces, pues Tamar se fue a la casa de su padre, pasaron algún tiempo y luego se murió la mujer de Judá. Entonces, pues Judá dice que de su trabajo y su vida iba a ver a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Irael Adulamita. Y entonces alguien le dijo a Tamar que su suegro había ido a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de viuda, se puso un velo, se arregló y se puso a la entrada de ese territorio de Naim, junto al camino de Timnat, porque ahí iba a pasar su suegro. Y además, ella ya se había dado cuenta que Sela ya había crecido y no se le había entregado. No le habían dado a ella por mujer. Entonces, cuando ella estaba ahí, la vio Judá y la confundió o pensó que era una ramera, una prostituta, porque tenía el velo. Entonces, pues se acercó a ella y le dijo, le propuso obviamente que se acostara con él. Él no sabía que era su nuera, ella iba con el velo. Y ella le dijo, bueno, ¿qué me vas a dar? ¿Cuánto me vas a pagar? En pocas palabras. Él le dijo, bueno, yo te voy a enviar un cabrito de las cabras. Y pues ella dijo, bueno, sí, de acuerdo, pero dame una prenda hasta que me lo envíes. Entonces Judá le dijo que qué quería. Ella le respondió que le diera su sello, su cordón y su báculo. Él se los dio, tuvo relaciones con ella y resulta que ella se embaraza. Y bueno, ahí estuvo. Judá le pagó, cumplió, le mandó el cabrito, pero resulta que nunca la encontraron y por más que la buscaron no la encontraron. Y pues ya Judá le dijo al mensajero, pues quédate con el cabrito y date como, y eso que quede como yo pagué. Bueno, hasta ahí estaba todo. Pero ellos le informaron que nunca había habido ahí ninguna mujer que se dedicara a la prostitución ni nada. Y después de unos 3 meses le avisan a Judá que su nuera había fornicado, es decir, se había acostado con alguien, había tenido relaciones porque estaba embarazada, estaba encinta. Entonces fíjense lo que dijo Judá, sacadla y sea quemada. Pero bueno, pues para pronto la gente fueron y la sacaron. Entonces cuando lo estaban haciendo, ella mandó decir a su suegro, del varón cuyas estas cosas estoy embarazada, estoy encinta, son de él. Es decir, en la versión más simple dice, el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Y les dice, fíjense bien, tal vez sepan quién es el dueño. Y les da las cosas que son el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a hacer a mi hijo. Y pues ahora sí ya dice, nunca más la conoció. Es decir, ya no tuvo relaciones con ella. Pero, pues Tamar tuvo gemelos como que se repite la historia. ¿Se acuerdan de los gemelos? Isaac, de Isaac, no, hijos de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí también dice, esto ya nada más como para mencionarlo, que uno de ellos cuando iban a nacer,
sacó su mano. Entonces la partera pues dijo, bueno, si este sacó su mano es el primero y le puso un cordoncito y la volvió a meter y resulta que nace el otro y él salió en segundo, pero dice, bueno, pues este sacó su mano primero y es el primogénito. Hasta aquí nos quedamos pues con este inserto dentro de la historia de José, dentro de lo que pasa. ¿Por qué está ahí? Pues yo solamente les digo, la conclusión que llegué es que menciona precisamente esos problemas que son o fueron y aún siguen siendo muy significativos en la vida de los hombres, de las mujeres y de las parejas. ¿Sí? Y más que nada por eso. De aquí, bueno, pues entonces retomamos nuevamente en el capítulo 39, en el cual ya me retoma nuevamente la historia de José, en donde él es, pues siervo de Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Él se los había comprado a los ismaelitas, a los de Madián. Aquí es importante cómo notamos que nos dice la Biblia que Jehová estaba con José y siempre a donde él iba lo prospera y lo libra de todo mal. Acuérdense que todo esto lo hizo con Jacobo, su padre, y que Jacob fue fiel a Jehová y estableció ese culto. Él estableció formalmente y Dios se identificó, se relacionó directamente con Jehová. Así de esta manera también con José, Jehová Dios siempre estuvo con él. Y de esa manera él lo prosperó y lo protegió. Y dice en el capítulo, en el versículo 4 del 39, José halló gracia a los ojos de quien le servía y entonces él le hizo mayordomo de su casa y le dio poder sobre todo lo que tenía, es decir, lo nombró administrador después de que él había estado en peligro de muerte, de que había sido secuestrado, vendido, esclavizado, y ahora era el administrador en la casa del capitán de la guardia de Faraón, y le entregó todo, pero excepto algo, que era su mujer, obviamente. Sin embargo, José se dice que era de muy agradable aspecto, de tal manera que la mujer de Potifar, pues se enamoró, se fijó mucho en él y ella lo empezó a acosar, tratando de que se acostara con él, con ella. Y esto pasó, esto lo voy a resumir así, porque ya lo hemos leído y creo que esto se ha visto mucho. Fíjense lo curioso que esta historia es una de las más contadas. Hay películas, series, obras de teatro. Bueno, ¿qué nos ha dicho de José el Soñador? Así que esto es más que nada conocido. Aquí la cuestión es cómo esta mujer pues, se enfrasca, con él queriendo, se empeña, etcétera. Pues a tal grado que lo persigue hasta que lo quiere obligar y en eso, pues ella se queda con la ropa de José y cuando eso sucede ella empieza a gritar que pues José quería abusar de ella. Llegan los siervos pues obviamente Potifar pues se molesta mucho, está muy enojado, por eso lo acusan y lo manda a la cárcel. Y bueno, ya ahora José, fíjense, primero quería hacer, lo quería matar sus hermanos, lo metieron a la cisterna, lo vendieron a los mercaderes lo vendieron como siervo, como esclavo en Egipto. De ahí Dios lo libró de la muerte, Dios lo protegió ahí. Cuando fue esclavo, pues resulta que lo prosperó y su amo lo hizo administrador de todos sus bienes. Y ahora otra vez cae en la cárcel. Pero ya estando en la cárcel, ahí sucede una cosa curiosa porque pues parecía que no iba a salir.
Sin embargo, en la cárcel caen dos personajes que están muy allegados a Faraón, que era su copero y el jefe de panaderos. Entonces, cuando estaban ahí, le platican, ahí vamos a ver en Génesis del capítulo 40, el capítulo 40, ahí se los voy a poner en esta. Ahí en el capítulo 40 nos empieza a narrar esta historia, que ellos cayeron en la cárcel junto con José, y lo importante de esto cabe mencionar que ahí también José halló gracia, y resulta que el carcelero lo hace administrador de la cárcel. Él se encarga de todo. Y aquí él, como él era el que se encargaba de todo, pues el capitán de la guardia se los encomienda a José. Y cuando estaban ahí, en una mañana dice que los miró y estaban tristes. Y les preguntó qué pasaba, qué tenían, por qué estaban así. Y ellos le dijeron que habían tenido un sueño y que no había quien lo interpretara. Aquí menciona precisamente que José dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Fíjense que ese don que José tiene no lo explotó para sí, y reconoció siempre, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que Él no es el que hacía los milagros, Él no hacía eso, sino Dios, para que estén los hermanos tranquilos cuando dicen Dios es el que actúa. Sí, pero acuérdense que José fue el que interpretó los sueños, y estuvo en la cárcel, y fue prosperado por eso, y tuvo todas sus aventuras. Fíjense, desde que él soñó con las gavillas y con la luna y las estrellas, pues le granjeó el odio de sus hermanos y hasta de su padre. Así que no podría haber dicho, no, pues reclámenle a Dios que Él es el que hace. No, entonces uno actúa así, actúa lo que Dios nos da, pero es acciones que nosotros tenemos que hacer, tenemos que enfrentarlas día con día. Así que él entonces le interpreta el sueño, y bueno, pues les dice, uno sueña que, pues, resumiendo, uno sueña que va a ser favorecido por Faraón y que el otro va a ser ejecutado. Y efectivamente, en 3 días van por el copero y lo regresan a su puesto, y al panadero pues lo ejecutan. Y bueno, ya esto pasó así. El copero regresa ahí y José le dice, oye, acuérdate de mí que estoy en la cárcel. Pero pues él ya libre, se le olvida. Así de fácil, como sucede mucho. Y después de 2 años, sucede aquí la parte muy interesante, que es el famoso sueño del faraón. En esta parte, pues, el faraón sueña con las vacas y con las gavillas, con las espigas. Y bueno, nadie se lo puede interpretar, y se acuerda el copero de José y le dice al faraón quién era, lo manda a traer. Él llega y le dice, eh, pero le hace constar que José les había interpretado el sueño y que salió exactamente como él dijo. Y bueno, él le dice a faraón, eh, dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Con eso quiero ponderar, mis hermanos, lo que les decía, que Dios le da mensaje a todo mundo. Y el mensaje que se recibe, pues el que lo recibe se torna en profeta. Y aquí tenemos este ejemplo, como a Faraón le avisa a Dios lo que va a pasar, aunque él no sabe qué va a pasar. Esto es lo más grave a veces, que Dios nos da mensajes y no sabemos interpretar. Por eso es que hay que profundizar en el conocimiento de su palabra, porque su palabra es directa, no es profecía.
Acuérdense que dice que un día se va a acabar la profecía, es decir, un día ya Dios no nos va a pelar, no nos va a dar señales ni nada. Bueno, entonces aquí eh, José le interpreta el sueño y le dice, precisamente le hace ver lo de eh, en su sueño que ve las vacas y las espigas y le dice que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de miseria, de escasez. Pero aquí lo importante, por eso les digo que no solamente, este, que no solamente nos quedemos con lo que Dios dice o hace, hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que José no solamente dijo eso, sino le dio consejos al faraón y le dio ideas de cómo administrar los 7 años de abundancia, qué debía hacer y cómo debía hacer. De tal manera que faraón pues queda impresionado y lo nombra administrador. Y vean desde dónde ha escalado José, pero no le ha ido muy bien también, hasta llegar a ser el administrador de todo Egipto por debajo de Faraón solamente. Yo creo, mis hermanos, yo quiero quedarme aquí eh, con... Porque miren, esta historia pues, es muy bonita, es muy bonita y por eso se ha presentado de muchas maneras, muchas veces, y de tal manera que como nos damos cuenta, pues, este, obras de teatro, cosas que todo mundo hace y que todo, pero yo creo que de esto, si lo analizamos con calma, lo vemos con eso, no solamente es una historia bonita, es una historia edificante que nos da la inspiración para ver qué debemos de hacer con nuestra vida. Es esto muy importante, la importancia que radica José dentro del rol del canon bíblico, de la evolución y de cómo va a ser su pueblo. Acuérdense, con Jacob va a iniciar, pero José le da consistencia y le va a hacer que pues se note la misericordia de Dios a la fidelidad del hombre, a la fidelidad de Israel, de Jacob. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que llega, ya para finalizar, el primero de los libros que es el Génesis, cómo es que llega el pueblo de Israel a Egipto y ahí es prosperado. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a quedar, voy a hacer entrega de la guardia, que Jehová les bendiga y les guarde.